presentación. Empezamos, ¿no? Con esta semana número 12, movimientos y cortes, y como les dije, algunas aplicaciones con respecto al tema de planteo de ecuaciones. Ya, empezamos, ¿no? Con la parte de seccionamientos y cortes. A ver, a manera de introducción, ¿no? ¿Cuál va a ser el propósito, ¿no?, de este tema de seccionamiento y cortes? Bueno, el propósito de estos ejercicios es reforzar la intuición geométrica, reconocer simetrías, movimientos, congruencias y otras propiedades geométricas de las figuras. ¿Ya? Eso es en general, pues, ¿no? Pero, como les dije, ¿no? Esto es todo lo que hay que tener en cuenta hasta ahora para hacer los ejercicios. ¿Sí? Tener solamente una intuición geométrica, reconocer simetrías, movimientos, congruencias y así sucesivamente, ¿no? Esas son todas nuestras herramientas. Pero de repente dirá por ahí, ¿no? Profe, pero eso no me va a ayudar mucho. Claro, sí, efectivamente. Entonces aquí lo que les puedo recomendar son estas otras sugerencias. Cuando ustedes tengan que desarrollar ejercicios con cortes, lo primero que tienen que fijarse es en el material que están cortando. ¿Ya? Fíjense primero en el material que están cortando. ¿Por qué? Porque pueden estar cortando ustedes papel, o pueden estar cortando tela, o pueden estar cortando tal vez madera. ¿Sí? Por decir estos, ¿no? Por decir de repente otro tipo de materiales. Madera. Pero ahora, ¿por qué menciono a estos? Pues no. Porque entre algunos de ellos existe una diferencia. ¿Cierto? ¿Cuál es la diferencia entre cortar papel, tela, con respecto a la madera? ¿Qué le podemos hacer al papel y a la tela que no le podemos hacer a la madera? Doblar, pues, ¿no? Claro, exacto. Entonces, justo eso es lo que nos va a ayudar, pues. Lo que nos va a ayudar a nosotros es que para estos lo que vamos a hacer es doblar. Entonces, si el ejercicio no me restringe nada, no me dice sin doblar, entonces yo lo puedo doblar adecuadamente, ¿no? Y se han visto algunos ejercicios en los cuales, pues no doblando adecuadamente, incluso hasta con un solo corte podía salir. ¿Sí? Bien, allá, pero ¿y qué pasa en el caso de la madera? Obviamente la madera nosotros no podemos doblar. Pero si no podemos doblar, existen otras posibilidades. En este caso, se realiza cortes previos a la madera y después de eso lo que podemos hacer es superponer o poner uno encima de otro, ¿ya? O apilar uno encima de otro. O en caso, de repente te prohíbe superponer o dependiendo del instrumento de corte, a veces no se puede superponer. Otra manera de poder superar esto sería alinear, ¿no? ¿Cierto? Alinear. Por ejemplo, acá, ¿no? De repente yo les puedo decir así, ¿no? Tienen acá 1, 2, 3, 4. Hay 4 pedacitos de madera. ¿Sí? Ya. Con un corte, a estos 4 pedacitos de madera, ¿cuántos, con un solo corte, con un corte recto, cuántos pedazos, podrían seccionar acá? ¿Cuántos pedazos obtendrías con un solo corte que le pueden realizar a estos? ¿No? Ahí la máxima cantidad que se podría obtener ahí sería un total de 8. ¿Cómo sería esos 8? Allá empiezas a apilar o empiezas a poner uno encima de otro, ¿no? Agarras acá uno de estos, el otro lo pones encima, el otro lo pones encima y el otro lo pones encima, ya está. Y cuando ya tienes estos 4 encima, uno encima de otro, entonces agarramos y cortamos. Y al momento de cortar, ya ahí vamos a tener un total de 8 piezas. Ah, pero de repente se preguntarán, ¿no? Profe, ¿y si me prohíbe poner uno encima de otro? Bueno, igualito, si les prohíbe poner uno encima de otro, entonces ustedes los que pueden hacer es apilar. O perdón, lo que pueden hacer acá sería alinear. ¿Qué significa alinear? Colocar uno al costado de otro, ¿no? Entonces colocas acá las 4 piecitas, uno al costado de otro, y ahora empiezas a hacer los cortes ahí, pues, ¿no? Se hace un corte acá, de tal manera que ese corte pasa corriente, ¿no? Y estaría partiendo de igual manera en 8 pequeñas piezas, ¿no? De madera. ¿Ya? Entonces, eso de ahí es lo que se puede hacer en el caso, pues, de la madera.
¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta, ¿ya? Por favor, hay que tener en cuenta, por favor, qué cosa es lo que están cortando. ¿Ya? Bien, ¿qué más? Esto era una de las cosas a tener en cuenta, ¿no? Y otra de las cosas a tener en cuenta cuando ustedes hagan cortes, fíjense bien en las condiciones que les dan sobre el instrumento de corte. El instrumento de corte es importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque puede hacer que a ustedes les estén dando de repente, ¿no? Tal vez están cortando madera o tal vez estén cortando tela. Si están cortando tela y te dan una tijera, tal vez te empiezan a restringir, ¿no? Que tu tijera no es tan óptima y solamente puede cortar 2 capas. Entonces, si tu tijera corta 2 capas y estás cortando tela, entonces no lo vas a poder doblar, pues, ¿no? En cualquier cantidad. Lo más que puedes hacer es doblarlo en 2, ¿no? Entonces ya te está restringiendo eso. O incluso, a veces, puede ocurrir que les dan una determinada longitud. De repente tienes acá un pedazo de tela y esta tela acá es de 1 metro y solamente a ustedes les dice pueden cortar 0,5 metros. ¿Sí? Entonces ya está ahí medio metro nada más cortas, entonces ya está ahí restringido. Entonces tienes que empezar a ver de qué manera puedes acomodar esta tela para que utilices la menor cantidad de cortes, pues aquí, ¿no? Y puedas seccionarlo. ¿Ya? Entonces, esas son las condiciones sobre el instrumento de corte. Ahora, ¿y qué ocurre si a ustedes no les dan ninguna condición sobre el instrumento de corte? Si ustedes ven un ejercicio y solamente dice cortar y no les están diciendo nada sobre el instrumento de corte, entonces vamos a estar frente a un instrumento de corte óptimo. ¿Ya? ¿En qué sentido? Si no les restringe nada el instrumento de corte, entonces ustedes pueden cortar tan largo como ustedes deseen o tan pequeño. ¿Sí? O incluso de repente estás cortando madera, ¿no? Y te sale trozos de madera y tal vez necesitas apilar 10 trozos allá. Si no te han dado condiciones del instrumento de corte, puedes atravesar esos 10 a la vez. ¿Ya? Entonces, eso de ahí, ¿no? Entonces, si no les dan condiciones sobre el instrumento de corte, ya ahí se puede hacer ese tipo de cosas, ese tipo de suposiciones, ¿ya? Para poder minimizar. Estamos, ya se puede cortar tan largo o tan pequeño. Ya vamos a ver dentro de un momento, y justo ahí en uno de los ejercicios que tenemos en la clase, ahí se va a apreciar ese tipo de cosas, ¿sí? Y bueno, otras recomendaciones, como justo decía ahí en la parte introductoria, siempre se recomienda que ustedes traten de obtener piezas que sean simétricas o piezas que sean iguales o en lo más parecido a ellas, ¿no? Si logramos eso, entonces podríamos poner uno encima de otro o si no, alinearlo y aprovechar lo que le hagas a uno, le aprovechas para el otro. ¿Ya? Entonces, esas son algunas características o algunas condiciones a tener en cuenta en los ejercicios con cortes. Muy bien, ya realizado estas observaciones, ahora sí, vamos a hacer los ejemplos, ya los ejemplos respectivos. Vamos a ver especialmente 3 de ellos, ya 3 ejemplos o 4 ejemplos especiales sobre los tipos de materiales que se pueden ir presentando. A ver, por ejemplo, acá tenemos esto. Dice que un carpintero dispone de un tablero de madera como el que se representa en la figura y de una sierra circular. Si dicho carpintero debe seccionarlo, perdón, si dicho tablero debe ser seccionado, de forma que con todas las partes que se obtengan se construya un tablero de forma cuadrada, ¿cuántos cortes rectos como mínimo debe hacer el carpintero para obtener las piezas que le permitan construir dicha pieza cuadrada? ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a hacer aquí la solución. ¿Ya? A ver, explicamos primero. Dice hay un carpintero que tiene una pieza de madera como la que están observando acá. ¿Y qué es lo que se quiere? Dice, de esta pieza de madera hay que cortarlo, no sé en cuántas partes, dice, lo vamos a cortar, pero lo importante es que luego de que cortas, con las piezas que les ha quedado, deben de lograr formar un cuadrado. ¿Ya? Se debe formar un cuadrado. ¿Sí? No sé cuántas piezas obtendrá, no sé. Pero con esas piezas debe de formar un cuadrado. ¿Sí? Ese es el objetivo. Bien, entonces, para que logre ello, justo nos está preguntando cuántos cortes rectos como mínimo debe de hacer para que logre obtener ese cuadrado. ¿Ya? Entonces, empecemos a analizar.
Ya, a ver, acá. Si este carpintero va a hacer cortes, no sé cómo será, lo único que va a hacer es trasladar estas piecitas que le queda, estas piecitas lo va a trasladar acá hasta formar el cuadrado. Bueno, entonces, ¿con qué nos encontramos aquí? Lo que nos estamos encontrando es que el área de esta pieza rectangular, al final, como va a cubrir este cuadrado, va a ser igual al área de este cuadrado. Entonces, estas áreas serán similares o son iguales. ¿Sí? Bien, entonces vamos a hacer una comparación entre esas áreas, ¿ya? Porque acá dice que va a cortar, pero no sabemos por dónde va a cortar. Tal vez si hacemos la comparación entre estas áreas, sí vamos a saber por dónde corta, ¿ya? Entonces, vamos a llamarle L a la longitud del lado del cuadrado. Entonces, esto sería L. Si ese de ahí es L, bueno, el área del cuadrado va a ser L al cuadrado. Y el área de esta pieza rectangular sería 90 por 40 centímetros cuadrados. Bueno, entonces de aquí vamos a tener que L al cuadrado es igual a 90 por 40. Bueno, entonces esto va a salir 3600, de donde L va a ser igual a 60. Entonces, ¿qué acabo de encontrar? Acabamos de encontrar que la longitud del lado de este cuadrado no es cualquiera, sino tiene que ser 60. Y fíjense que aquí está 90. Entonces ya se podrán dar cuenta cómo vamos a cortar, ¿no? Si aquí está 90 y me pide acá 60, bueno, entonces medimos 60 nada más, ¿no? Agarramos aquí, medimos hasta acá, de repente, no sé, hasta acá está 60, o hasta aquí, vamos a ponerle, hasta acá va a estar 60, y ya está. Ya tendríamos ahí los 60 centímetros. Profe, y acá sobra 30, claro, ya vamos a ponerle acá que sobra 30. Bien, pero lo importante es que una vez medido estos 60, mejor lo ponemos más acá para que se concuerde. Una vez medido eso, entonces ya ustedes se darán cuenta que necesitaríamos cortar por acá. Pero ahora el problema está que si acá está 60 y esto es 40, bueno, entonces acá está de 60 por 40 esta piecita. Si está de 60 por 40 y debe ser de 60 por 60 para que me dé esta pieza cuadrada, entonces por acá abajo falta todavía. ¿Cuánto falta? Por acá abajo está faltando todavía 20 centímetros. ¿Cierto? Está faltando esos 20 centímetros. Entonces lo que falta cubrir es esto. Aquí falta cubrir el de aquí. Falta cubrir de 20 por 60. Pero aquí con esta pieza deberíamos de cubrir estos 20 por 60. Pero como acá está 30, allá, miren, creo que podríamos partir mejor aquí y esto sería de 30, 30 por acá y aquí 30. Entonces necesito dos piezas de 30 por 20. Como este es de 30 por 40, allá, entonces partiríamos por acá. Partiríamos de tal manera que aquí es 20 y aquí 20. Ya está. Entonces esta piecita A debe de cubrir acá y esta piecita B debe de cubrir aquí. Y ya está. Ya con eso ya tendrían formado el cuadrado. Pero los cortes todavía no hemos hecho. Solamente hicimos recién la intuición por dónde deberíamos de cortar para poder obtener esta pieza cuadrada. Ya, entonces ahora sí, vamos a hacer los cortes. Como les acabo de indicar, para obtener esa pieza cuadrada, nosotros debemos de cortar por estas líneas punteadas. ¿Sí? Las dimensiones, esto hemos dicho 40, por acá 60, por acá 30, este 20 y este 20. Entonces realizamos primer corte. Ya se darán cuenta que el primer corte tiene que ir por acá. Primer corte. ¿Sí? Bueno, y con eso van a quedar libres estas dos piezas. Pero como necesito separar estos dos de aquí, entonces de hecho que el segundo corte tiene que ir por este lado. Entonces por acá va el segundo corte. Ya está, segundo corte. Ahora sí, vamos a colocar esas piezas. Esta piecita C, vamos a colocarle aquí. Ya, aquí está la piecita C. Esta piecita de aquí que le hemos llamado A, entonces eso lo colocamos aquí. A. Y por este lado, esta piecita de aquí, que le vamos a llamar B, esto de ahí hasta acá. Y entonces ya tendríamos ya el cuadrado de 60 centímetros por 60 centímetros. Pero ¿cuántos cortes se necesitó? Para eso se tuvo que necesitar solamente dos. Necesita esos dos. ¿Está bien? Bueno, entonces esto es con respecto a cortar madera, ¿no? Solo no, en este caso primero teníamos que hacer un alcance o unos cálculos previos, al menos para tener una idea de por dónde debería de ir nuestros cortes. ¿Ya? A ver, otro tipo de ejercicios. Bueno, que hemos cortado, pues, ¿no? Un tablero de madera. ¿Y qué pasa si nosotros cortáramos esto ahora? Dice así, ¿ve?
Roberto dispone de un bloque compacto de madera, como se muestra en la figura, y una sierra cinta. Si dicho bloque puede ser seccionado exactamente en 12 cobos idénticos, ¿cuántos cortes rectos como mínimo debe realizar Roberto para obtener los 3 cobos sombreados? Allá. A ver, ojo, ojo con el problema, acá mucho cuidado, las condiciones nada más. Dice que nuestro amigo Roberto tiene este bloque. Y de este bloque, si bien es cierto este bloque, dice se puede separar o se puede seccionar pues 12 cubos idénticos, claro, ¿no? Acá está, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 6 van a estar en la parte de acá atrás, serían los 12 cubos idénticos. Si bien es cierto, puede ser seccionado eso en 12 cubos idénticos, fíjense la pregunta. No nos pide seccionar los 12, sino nos dice cuántos cortes rectos como mínimo debe realizar Roberto para obtener los 3 cubos sombreados. Allá, entonces solamente queremos esos 3 cubos sombreados. Ya, entonces yo quiero este cubito, queremos este cubito y queremos este otro cubito. Bueno, pero sin cortar, ustedes pueden ya intuir más o menos cuánto podría ser. Ya, ¿cuánto podría ser? Ah, claro que al final hay que comprobar después, ¿no? A ver, ¿en qué sentido? Por ejemplo, fíjense en este cubito que yo quiero. Este cubito que se encuentra acá, resulta que para poder liberarlo, tengo que cortar por este lado para que se libere la cara de atrás. Tengo que cortar por acá para que se libere la cara de aquí, de la derecha. Y tengo que cortar acá para que se libere la cara de abajo. Entonces, para liberar este cubito, yo necesitaría cortar por esas 3 caras. Y ahora, si voy a analizar este cubito, también se necesitaría cortar por acá, por la izquierda. Necesitaría cortar por acá, por la parte del frente. Y necesitaría cortar por la parte de acá abajo. Entonces, para este también 3 cortes. Y para él, bueno, para él también necesito cortar por acá, necesito cortar para arriba, van 2. Y el corte que tiene que ir por este lado, similar a este, tiene que ser el tercero. Entonces, para él 3 cortes. Entonces, para él 3 cortes, 3 cortes, 3 cortes. Allá. Entonces, yo me demoraría en cortar ¿cuánto? Posiblemente 3. ¿Sí? Entonces, esto es el candidato a obtener, ¿no? Este es el candidato. Claro que les dije, lo que estamos haciendo es un tanto intuitivo. Al final hay que comprobar. Si realmente estos son los 3 cortes, entonces esos 3 deben de pasar justo por estos que nosotros necesitamos seccionar. Entonces, cada corte debe de pasar por estos que necesitamos seccionar. Entonces a eso le vamos a llamar esos cortes óptimos, ¿ya? Un corte va a ser óptimo si lo aprovechamos al máximo posible. Además, por las sugerencias que les había indicado, siempre hay que tratar de obtener piezas que son similares. ¿Ya? Entonces ahí tenemos los bloques, el bloque, perdón. Primer corte. Un corte que pase justo por esos 3, ¿quién sería? Sería aquel que secciona de esta manera. ¿Ven? Entonces, este de acá sería pues el primer corte. Este primer corte estaría pasando por este cubito y por este cubito. Segundo corte, que se puede aprovechar y también que pase por esos 3 cubitos. ¿Quién sería? El de acá abajo. Entonces, el de acá abajo va a ser el segundo corte. Segundo corte. Ya está. Pero fíjense qué pasó con esos 2 cortes. ¿Ve? Con esos 2 cortes, esta pieza de acá tiene 3 cubitos. La pieza de acá atrás también tiene 3. El de abajo tiene 3 y el de acá también tiene 3. ¿Sí? Bueno, pero como cada uno tiene 3, justo ese era uno de los objetivos, ¿no? Tratar de obtener piezas similares. Ahora lo que podemos hacer es apilar. Pero no vamos a apilar todos, porque recuerden que solamente estamos interesados en los 3 cubos sombreados. Así es que mejor solamente me concentro en esos 3. Y lo acomodamos adecuadamente. Por ejemplo, aquí, al momento de apilar, sería así, ¿no? Uno de los bloques acá abajo. El otro bloque lo ponemos encima. Y el otro bloque se coloca encima. Y ahí realizamos, pues, el último corte. Ese último corte que atraviesa, por justo estos 3. Entonces ya tenemos el tercer corte. Con ese tercer corte ya tendríamos libre esos 3 cubitos con las caras sombreadas que nos estaban pidiendo. Por lo tanto, ahí nuevamente saldría la alternativa A. Se necesitan 3 cortes. ¿Sí? Bien, entonces eso de ahí sería pues a esta vez para cortar bloques, ¿ya? Bloques de madera.
Bueno, vuelvo acá, ¿no? Siempre es importante que nuestros cortes sean buenos, nuestros cortes sean óptimos, que se aproveche al máximo, ¿no? Como en este caso, cada corte hicimos que pase justo por el objetivo que queríamos. Y uno de ellos se podría lograr justo porque también las piezas que obtuvimos siempre son similares. ¿Ya? Bien, pero hasta ahorita solamente estamos cortando madera. Ahora vamos a cortar algunos materiales que son un poco flexibles, ¿ya? Como por ejemplo, vamos a cortar esta vez tela. A ver, perdón. Dice así, ¿no? Dice que Berta dispone de una pieza de tela rectangular de 1,6 metros de largo y 1,2 metros de ancho. De esta pieza, ella desea obtener exactamente 12 piezas cuadradas. ¿Ya? 12 piezas cuadradas. Para ello, dispone de una guillotina que puede cortar a lo más 2 capas de esta tela. Y tiene una longitud de corte de 2 metros. ¿Cuántos cortes rectos como mínimo debe hacer Berta para obtener dichas piezas? ¿Ya? Bien. A ver. Dice nuestra amiga Berta, dispone de una pieza de tela rectangular. ¿Ya? La pieza de tela rectangular es de 1,6 metros de largo por 1,2 metros de ancho. Entonces vamos a colocar así. ¿Ya? Vamos a suponer que esta es la pieza rectangular, esto es 1,6 metros y esto es 1,2 metros. ¿Sí? Ah, pero ¿qué desea sacar? Dice de acá. De esta pieza, perdón, de esta tela que está acá, desea obtener 12 piezas cuadradas. Entonces quiere acá 12 piezas cuadradas. Bueno, entonces, antes de cortar, tendríamos nosotros que ponernos a hacer aquí las líneas por donde deberíamos de cortar, ¿no? Entonces, para que no me cause muchos inconvenientes, vamos a trabajar mejor, en vez de considerar 1,6 metros, lo trabajamos en centímetros, ¿ya? Sería 160 centímetros, ¿ya? Y 1,2 metros vamos a trabajarlo con 120 metros. Ya, entonces, como acá lo vamos a dividir en piezas cuadradas, allá lo que estamos haciendo es dividir el área. Entonces, el área original, como era 1,60 por 1,20, entonces si hacemos la división va a ser 160 por 120. Todo esto va a ser el área original. Pero eso hay que dividirlo entre 12 piezas. Ah, si lo divides entre 12 piezas, 12ª 12ª allá. Entonces, cada pieza debe de tener un área de 1600 centímetros cuadrados. Pero si cada pieza debe de tener un área de 1600, allá, entonces eso implica que el lado del cuadrado tiene que ser igual a 40. 40 por 40, 1600. ¿Sí? Ya está. Ah, entonces si el lado del cuadrado ya es 40, allá, entonces como esto vale 120, entonces esto debe partirse en 3. Entonces se parte acá en 3 de 40. Y como esto es 160 y debe de medir 40, allá, entonces esto debe partirse en 4. Ya está. Ahora sí, ya tenemos nosotros cuál va a ser en este caso las líneas por donde vamos a cortar. ¿Ya? Bien, entonces todo esto lo vamos a pasar en limpio ahorita. Ya, pasamos en limpio acá. Y las líneas de corte serían estas. ¿Ya? Entonces, estas de acá van a ser las líneas de corte. Y la idea es obtener justo estos 12 cuadrados que tenemos ahí. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué más? Bueno, recién lo que hicimos fue marcar, ¿no? Hemos marcado por dónde vamos a cortar, todavía no hemos cortado. Bien, si seguimos con las condiciones del problema, como este de aquí es tela, allá, si este de aquí lo que estamos cortando es tela, entonces esto se puede doblar. ¿Sí? Se puede doblar. Pero, dice, para esto disponemos de una guillotina que puede cortar a lo más 2 capas. Allá, entonces, si lo doblo, lo más que puedo hacer es doblarlo en 2. Y más todavía, ¿ve? Y nos dicen que además puede cortar solamente ¿cuánto? Puede cortar, en este caso, 2 metros de longitud. No puede cortar más de 2 metros. ¿Sí? La longitud de corte es de 2 metros. Nada más. Bien, entonces ya, ahora sí, teniendo en cuenta esto, que puede cortar 2 metros y 2 capas. Bien, como va a poder cortar 2 capas, allá, entonces vamos a doblarlo en nuestra tela. Como esta es una tela,
esta de aquí vamos a doblar por acá, de tal manera que este del lado derecho se coloque encima del que está en el lado izquierdo. Y así, esta línea de corte va a coincidir con él. Estas otras líneas que están aquí horizontales van a coincidir con estas horizontales. Entonces nos quedaría así la pieza de tela. Bueno, si nos queda así la pieza de tela, fíjense que esto era 40, esto es 40. Hemos doblado acá por la mitad, entonces esto sería 20. Allá, 40 más 20, entonces esto vale 60 centímetros. Como ese 60 centímetros y la guillotina puede cortar hasta 2 metros, allá, entonces sí puede cortar acá mi guillotina. Entonces, esto es 60 centímetros y además hay 2 capas. Entonces cortamos. Primer corte y va por acá. ¿Bien? Bien, pero ahora vamos a aprovechar justo ese corte. Ya, una vez que cortamos, bueno, vamos a tener acá esta pieza de acá arriba con la pieza de acá abajo libres, ¿no? Fíjense que este corte fue bueno porque el de acá arriba y el de acá abajo son similares. Entonces lo que se haga uno, le vamos a hacer en la parte de acá abajo. Pero ahora dirán, no, profe, pero no lo puedo poner uno encima de otro porque este de acá ya tiene 2 capas cada uno. Y si lo pongo uno encima de otro sería 4 capas. Claro, no vamos a colocar uno encima de otro, pero sí lo puedo poner uno al costado de otro. Pero hay que ver si es que eso se puede o no. ¿Por qué? Porque fíjense que esto es 60 centímetros y este es 60 centímetros. Si este es 60 centímetros y este es 60, haya 120. Y como mi instrumento corta hasta 2 metros, sí está bien. Puedo cortar. Entonces de una vez realizo el segundo corte. Bien, ya tenemos el segundo corte. Bueno, con el segundo corte quedaría libre 1, 2, 3, 4. Esas 4 piecitas. Esas 4 piecitas donde para cortar lo único que faltaría sería pasar por estas líneas punteadas. Entonces, estas 4 piecitas, esta vez lo apilamos así. Pero recuerden que esto era 40 centímetros, ¿no? Entonces, esto de aquí es 40 centímetros, por aquí 40 centímetros, por aquí 40, por aquí 40. Como estos de acá valen 40, 40, 40, 40, son un total de 160 centímetros. Eso es menos de 2 metros allá. Entonces, ya se darán cuenta que el tercer y último corte va a ser este. Con ese tercer y último corte ya tendríamos ahora sí seccionado todas las piezas cuadradas, ¿no? Acá va a estar, acá hay 2 capas. Ojo que en cada uno de estos siempre estaba 2 capas, 2 capas. Por acá también en esto estaban 2 capas. 2 capas. ¿Ya? Entonces, al momento de hacer este corte ya está seccionado todo, ¿no? Acá van a estar 2 cuadrados, 2, 4, 6, 8. Aquí esto si lo desdoblas, porque esto está doblado, va a estar acá, pues, ¿no? 9, acá 10, 11, 12. Ya están los 12. ¿Cuántos cortes se necesitó? Se necesitó un total de 3 cortes. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso sería, pues, una forma, ¿no? Una forma de proceder cuando se tenga tela, ¿no? Hemos dicho que si tenemos tela, podríamos doblar. Pero como les había mencionado, en este caso hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque solamente nos decían que se podía cortar 2 capas. ¿Ya? Entonces no se podía cortar más allá de 2 capas. Y la longitud también, la longitud. ¿Ya? Muy bien. Listo. Bueno, entonces hemos cortado este tablero de madera, hemos cortado un bloque de madera, hemos cortado acá tela, que en este caso hemos doblado. Pero ahora vamos a cortar aquí un material más, ya, del cual no les había mencionado hasta ahora, ¿no? Pero sí es necesario, es necesario para que ustedes tengan en cuenta cuáles son los cortes correctos aquí que se consideran. ¿Ya? Bien. Y eso lo vemos en el ejemplo número 4, que dice así, ve. Una varilla de fierro de 4,8 metros de longitud ha sido doblada en ángulos rectos como se muestra en la figura. ¿Ya? Aquí está, ¿ve? Como se muestra en la figura ha sido doblado, ¿no? De dicha madera, un cerrajero debe obtener 24 segmentos de 20 centímetros. Para ello ha realizado marcas sobre la estructura. Ahí está, ¿ve? Miren, ¿ve? Felizmente ya nos están colocando las marcas. Entonces, estas marcas, dice acá, este es de 20 centímetros, 20 centímetros, 20 centímetros y así sucesivamente. Y si uno saca, cuenta esos 20 centímetros, esos segmentos, vamos a obtener los 24 segmentos. ¿Qué más? Allá dice, ¿no? Sin desdoblar la estructura, o sea, está prohibido esto desdoblar ahí nada más, sin desdoblar la estructura,
¿Cuántos cortes rectos como mínimo debe hacer el cerrajero para obtener todas las piezas? ¿Ya? Bueno, entonces hay que obtener todas las piezas, o mejor dicho, hay que pasar por cada uno de estos puntos que ya marcó el cerrajero. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, vamos a colocar aquí previamente algunas observaciones. ¿Ya? Aquí vamos a colocar mejor, vamos a ponerle así nota. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando ustedes corten en este caso, alambres o fierros de este tipo, ¿no? O estructuras que estén soldadas? Ya, lo que hay que tener en cuenta es esto. Para empezar, ¿cuál va a ser un corte óptimo? Un corte óptimo, por ejemplo, este de acá, imagínense que este es un pedazo o una cruz, ¿no? Una cruz que se encuentra unido justo por este punto. ¿Ya? Entonces, si esta es una cruz y nosotros quisiéramos liberar estos cuatro, ¿cuál va a ser un corte que va a garantizar que se pueda liberar estos cuatro? Bueno, el corte bueno tiene que ser aquel corte que pase justo por ese punto. Pero además, no basta con que pase, sino con que lo atraviese de tal manera que forme un ángulo positivo con cada uno de estos segmentos que vas a liberar. Ya, tiene que formar un ángulo positivo. Entonces, si ustedes hacen un corte de ese tipo, entonces estarían garantizando que este de aquí ya se queda libre. Y si él se queda libre, bueno, entonces acá ya van a quedar 1, 2, 3, 4. Los 4 van a estar libres. ¿Ya? Entonces, esas son las formas de cortar. ¿Sí? ¿Qué cosa no está permitido? Lo que no está permitido es que ustedes hagan cortes paralelos a las piezas que ustedes desean liberar. ¿En qué sentido? Imagínense nuevamente que tienen esa cruz. Si tienen esta cruz, entonces no se vayan a emocionar y decir así, profe, voy a cortar pues por acá. Corto por acá. A ver, pregunta, ¿pueden cortar o no? Bueno, de poder cortar, sí se puede cortar. Ya, sí se puede. Pero la pregunta es, ¿habrá garantizado que este punto sea liberado? Ese corte. Con ese corte yo ya garantizo que se ha liberado ese punto. Bueno, ¿la respuesta cuál es? La respuesta es no. ¿Ya? Claro, muy bien. Ese corte no garantiza pues que ha liberado, ¿no? Sí, porque este corte de repente pudo haber liberado acá, pero este punto de aquí aún pueden haber quedado juntos. ¿Ya? Entonces, este tipo de cortes no está permitido. ¿Ya? Por eso vuelvo a repetir. Los cortes buenos son aquellos que atraviesan, pues, ¿no? Formando un ángulo ahí con cada uno de ellos, ¿no? Un ángulo positivo. Ya está. Listo. Entonces, eso era la primera observación. ¿Y cuál es la segunda observación? Bueno, la segunda observación, o más que observación, es una sugerencia. Siempre cuando ustedes tengan piezas así de este tipo o estructuras que van a cortar, siempre traten de obtener piezas que con un solo corte más ya puedan liberar todos. Por ejemplo, pueden tener una T, o como acá tuvimos hace un momento, pueden tener una cruz, o tal vez podrían tener así, esquinas o ángulos, o tal vez puedes tener segmentos unidos por un punto. ¿No? Entonces se sugiere tratar de obtener piezas de este tipo. ¿Por qué? Porque si ustedes obtienen piezas de este tipo, allá, entonces lo que pueden hacer ahora sería así. Colocas acá, por ejemplo, la pieza que está aquí, de esta cruz. ¿Qué más? Esta T, bueno, esta T puedes colocar acá, puedes colocar para este lado. Este ángulo lo puedes colocar para acá. O sea, ¿qué estamos haciendo? Lo estamos alineando. Y este de aquí, este que se encuentra acá, este segmento, también lo puedes colocar por acá. Y una vez que ya están alineados ellos, ahora sí, con el último corte, con este último, ya estarías atravesando todos, ¿no? Uy, acá se movió. Pero ya estarían liberando todos. Entonces, la idea es pues que justo todas estas piecitas que ustedes tenían, al final pues lo junten. ¿Ya? Entonces, todas estas piecitas de acá se junten en uno solo. ¿Ya? Y ya estaría pues, y ya podrían liberar.
¿Ya? Entonces, estas son algunas sugerencias que que deben de tener en cuenta cuando uno desarrolla los ejercicios con cortes. Y claro, teniendo en cuenta también las otras condiciones que les había dado, ¿no? O sea, hay que tratar de obtener piezas que sean similares, ¿ya? Lo más similar posible. Y en este caso, un corte bueno, un corte óptimo sería aquel que se aprovecha al máximo. Es decir, que pase por la mayor cantidad de puntos. Bien, entonces ahora sí, hacemos los cortes. Empezamos aquí. Ahí tenemos la estructura. Un corte que sea bueno, que pase por la mayor cantidad de puntos. Bueno, un corte que sea bueno sería pues este de acá. ¿Ya? Este de acá, ¿no? A este, porque va a pasar por 1, 2, 3, 4 puntos a la vez. ¿Sí? Pasa por 4 puntos. ¿Sí? Además, la estructura que queda acá arriba va a ser casi similar a la que está acá abajo. Profe, ¿no puedo cortar por acá para que pase por 5 puntos? No, pues. Hemos dicho que estos cortes no pueden ser paralelos a los segmentos que vas a liberar. ¿Ya? Entonces, primer corte realizamos aquí, quedan libres. Ahora sí, esta estructura de arriba con la estructura de acá abajo queda libre. Entonces, esta de acá arriba con la de acá se van a quedar ahí en su misma posición. Y esta otra la vamos a bajar un poco de tal manera que a estas dos, cuando yo corte por este punto, esos queden alineados con este de acá abajo. Entonces lo bajamos un poco. Y de igual manera, este otro tipo también lo bajamos para que el corte que atraviese por estos dos sea aprovechado también y pase por él y por él. ¿Ya? Entonces vamos a alinear de tal manera que estos queden, valga la redundancia, en una línea recta. Bueno, y el corte que se va a realizar para estos 4 puntos, vamos a aprovecharle para esta piecita de acá abajo. Vamos a alinear con este punto de acá. ¿No? Entonces, luego de realizado el primer corte, nos quedaría así la estructura. ¿No? Ya alineado, miren, ve, este está alineado con él, alineado con él, alineado con él y alineado con él. Ojo que lo hemos alineado de tal manera que en el corte, fíjense, ve, las piecitas que se obtienen son similares. ¿Ven? La estructura va a quedar similar. Entonces aquí trazamos y hacemos nuestro segundo corte. Ya está, nuestro segundo corte queda así. Ahora acá, este que tiene 3 puntos por cortar y este que tiene 3 puntos, lo vamos a poner juntos. Este que tiene acá 2 puntos por cortar y este 2 también lo ponemos juntos. Y estos que tienen 1 también lo ponemos juntos. Allá, pero para aprovechar al máximo, podríamos alinearlos de esta manera. ¿No? Ahí está. Acá están las piecitas que tenían 3 puntos, acá las que tenían 2 puntos por cortar y el resto los que tienen 1. Entonces el corte, ahora que va a ser bueno, sería este. Pasa la mayor cantidad de puntos y aparte de eso, lo que me queda va a ser ¿qué cosa? Una estructura o estructuras que con un corte más se liberan. Entonces ahora alineamos todos estos puntos que nos falta y realizamos nuestro cuarto y último corte. Al realizar esos 4 cortes ya tendríamos ahora sí todos seccionados, ¿no? Entonces ahí sale la alternativa B. Ya está. Bueno, entonces esos serían pues algunos ejercicios relacionados con cortes. Ya algunos ejemplos, ¿no? Ejemplos que nos van a ilustrar bastante para los ejercicios que vamos a ver dentro de un momento o para cualquier otro, ¿no? Hemos tratado de explicar o dar las observaciones adecuadas, ¿no? Para poder minimizar. Bien. Listo. Bueno, antes de hacer los ejercicios, mejor vamos a acabar pues con todo el marco teórico. Ya vamos a hacer aquí este marco teórico y algunos ejercicios también de aplicación correspondientes a planteo de ecuaciones. Ya, entonces ahora cerramos esta parte y vamos a hacer planteo de ecuaciones. A ver, siguiente. Planteo de ecuaciones dice de esta manera. A ver, de manera introductoria nada más. Bueno, en la vida cotidiana existen situaciones que se pueden explicar y entender mejor si se emplea el lenguaje y los métodos del álgebra. Forma parte de los métodos algebraicos el planteo de ecuaciones. A continuación presentamos algunos ejemplos. A ver, ejemplo número 3. Recibe. Daniel produce aceite de oliva de 2 calidades. 2 calidades. Una a precio de 36 soles el litro y la otra a 28 soles el litro.
¿Ya? Entonces, una a un precio de 36 soles el litro y la otra dice a 28 soles el litro. Bueno, pero dice, desea obtener una mezcla de 80 litros de aceite, cuyo precio sea de 30 soles el litro. Ya, ahora nos pregunta, la cantidad de aceite de menor precio que deberá utilizar es, a ver, ¿cuál va a ser la cantidad de aceite que va a utilizar de menor precio? ¿Ya? Entonces, eso nos pide. Ahí están las alternativas, 20 litros, 30 litros, 50 litros o 60 litros. Bien, ¿cómo podríamos plantear acá? Primero hay que tener en cuenta, pues, este dato, ¿no? Nos dice que la mezcla debe de contener 80 litros. Entonces necesitamos una cantidad total de 80 litros, ¿no? Que deben de ser, que ya es producto de la mezcla. ¿Sí? Pero ahora, estos 80 litros, ¿de dónde se obtuvieron? Se obtuvieron de dos calidades. Una calidad que costaba a 36 soles, ¿no? Una calidad que costaba 36 y el otra que costaba un total de 28. Pero de una vez, siempre pues, ¿no? Si vamos a plantear ecuaciones, necesitamos variables. Entonces, por acá, justo la variable vamos a colocar aquí al que se está haciendo referencia o a lo que nos pide, ¿no? Como acá dice la cantidad de aceite de menor precio que deberá utilizar es allá. Entonces, la variable que sea, pues, eso justo para el del menor precio. Entonces, al del menor precio le vamos a llamar aceite del tipo A. Entonces, el aceite del tipo A cuesta 28 soles, que es el menor precio. ¿Qué cantidad se utilizó en la mezcla? Ah, en la mezcla se está utilizando, vamos a llamarle X. Y justo esto es nuestro objetivo. ¿Ya? Esto es el objetivo. Hay que hallar X. Bien, pero recuerden que no se está mezclando solamente aceite de 28 soles, sino también aceite de 36 soles. Ah, pero si eran 80 litros y ya se mezclaron X, ¿cuántos faltará? Ya se darán cuenta que falta 80 menos X, pues, ¿cierto? Entonces, de 36 soles, la cantidad de litros que falta sería 80 menos X. Y esa es la que tendríamos que considerar aquí. Entonces, de 36 soles le vamos a llamar el aceite B. El aceite B. El precio, 36 soles. Y la cantidad sería, pues, para llegar a 80, 80 menos X. Ya está. Bien. Ya, pero ahora vamos a averiguar cuáles son el costo, ¿ya? ¿Cuál va a ser el costo aquí total? Ya se estarán percatando que si vamos a mezclar X litros de 28 soles, entonces ahí se estaría gastando un total de 28X. Y si se va a mezclar también justo, se va a considerar 80 menos X litros a 36 soles, entonces se estaría ahí considerando 36 por 80 menos X en el gasto o en el costo. Entonces, el costo de toda esta mezcla, ¿cuál sería? En términos de X, el costo sería la suma, ¿no? Es el costo del primer tipo más el costo del segundo tipo. Ya está. Entonces, eso de ahí van a ser los costos. El costo de la mezcla. Pero este costo de la mezcla estamos obteniendo en términos de X. Pero al final, ¿qué cosa nosotros sabemos? Pero nosotros sabemos qué cosa. Allá, de que podríamos obtener el costo de la mezcla de otra forma. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que al final la mezcla debe de costar un total de 30 soles cada litro. ¿Sí? ¿Y cuántos litros se debe de obtener de la mezcla? De la mezcla son 80 litros. ¿Sí? A 30 soles cada uno. Bueno, entonces de estos dos vamos a tener también, ¿qué cosa? Lo pongo acá abajo mejor, ¿ya? El costo de la mezcla. ¿Cuál va a ser el costo de la mezcla? El costo de la mezcla sería igual, pues al final sería 80 por 30. Claro, pues. Sí, porque vamos a obtener justo esto, pues, ¿no? 80 litros de 30 soles cada uno. En la mezcla final. Bien, pero si este es el costo de la mezcla en términos de X y este es el costo de la mezcla por los datos que nos daba, bueno, entonces esos dos tienen que ser iguales. Bueno, de ahí operando, este nos va a salir un total de 2.400. Acá multiplican 36 por 80, 2.880. Por acá va a salir menos 36 más 28, va a quedar menos 8X. Resolvemos X, esto pasa sumando y esto restando. Y despejamos X, bueno, X nos va a quedar un total de 60.
Ah, ¿y quién era X? Justo era la cantidad de litros de quién? De menor precio. Bien, allá, entonces la cantidad de aceite de menor precio que se va a utilizar va a ser un total de 60. 60 litros y 60 litros se encuentra en la alternativa D. Ya está. Uh-huh. Muy bien. A ver, otro, ¿ya? Otro ejercicio más. Otro ejercicio más. Bueno, acá hemos visto una aplicación solamente donde podríamos reducir a una sola variable, ¿no? Pero también pueden haber algunas aplicaciones de ecuaciones donde se pueda reducir, pues, tal vez a dos variables o más variables. Ejemplo número 4. Dice así. La edad promedia de las personas adultas que asisten a un gimnasio es de 30 años. Si el promedio de las edades de los varones es igual a 80 y de las mujeres es 34 años, entonces el número de varones es al número de mujeres, ¿cómo? Allá, ahí está. Vamos a hallar cuál es la relación, dice, el número de varones al número de mujeres. Muy bien, entonces hacemos la solución de la siguiente manera. Primero recordemos cómo se halla el promedio, ¿no? Porque acá justo nos habla de la edad promedio. ¿Cómo se halla el promedio? Allá, el promedio era la suma de las cantidades entre el total, ¿no? Entre el número total de cantidades que hay por ahí. ¿Sí? En este caso, como nos habla de las edades, entonces la edad promedio sería la suma de todas las edades entre quién? Entre el número de personas, pues, ¿no? ¿Sí? Ese va a ser el promedio. Ya bien, entonces si ese es el promedio, ahora sí vamos para los datos. Primero vamos para estos datos que aparece acá. Dice que el promedio de los varones es 28 años. Profe, ¿pero cuántos varones son? No sé. Vamos a llamarle entonces a los varones que sean X varones. ¿Son ahí X varones? Bueno, entonces, como el promedio es 28, 28 debe de ser igual a la suma de las edades de los varones entre el total de varones, que sería X. Esto pasa por este lado multiplicando y la suma de las edades de los varones sería 28X. Ah, pero también tenemos el promedio de las mujeres. Bueno, entonces, ¿cuántas mujeres son? Vamos a colocar aquí que las mujeres sean Y. Si son Y mujeres, bueno, en este caso, como el promedio es 34, entonces 34 debe de ser igual a la suma de las edades de las mujeres entre el total de mujeres, que es Y. Igual, este Y pasa multiplicando y ya tenemos ya la suma de las edades, que va a ser 34 veces Y. Bien, no olvidarse lo que nos pide. Dice, el número de varones es al número de mujeres. Como los varones lo hemos llamado X y las mujeres Y, entonces lo que nos pide es X es a Y. ¿Cómo cuánto? Allá, a ver, vamos a averiguar ahí. Pero para eso el único dato que nos falta es esto, de que la edad promedio dice es igual a 30 años. ¿Sí? Si la edad promedio es igual a 30 años, bueno, entonces recuerden cómo se halla la edad promedio. La edad promedio, en este caso es 30, debe de ser igual a ¿quién? A la suma de todas las edades. La suma de todas las edades sería la suma de los varones. Suma de las edades de los varones. ¿Más quién? Más la suma de las edades de las mujeres. ¿Y dividido entre quién? Dividido entre el número de varones y el número de mujeres. Como son X varones y Y mujeres, entonces el total sería pues X más Y. Bueno, pero como la suma de los varones es 28X y la suma de las mujeres es 34 veces Y, entonces quedaría así. 30 igual a 28 veces X más 34Y entre X más Y. Ahora este X más Y pasa multiplicando al 30. Y nos va a quedar 30 veces X más 30 veces Y. Igual a, bueno, en este caso 28X más 34Y. Bueno, pasamos aquí sumando y restando respectivamente. Este 28X pasa acá restando, nos va a quedar 2X. Y esto pasa restando, nos queda 4Y. Ya está. Allá, de acá pues cancelas, ¿no? Mitad 1, mitad 2. Y como querías X es a Y, entonces despejas, ¿no? X es a Y como 2 es a 1. Bien, ya está. Allá, entonces la relación del número de varones es al número de mujeres como ¿quién? Como 2 es a 1. ¿Ya? O sea, ahí sale la alternativa D. Listo, ¿no? Entonces,
Eso sería pues un ejemplo sobre esta parte de planteo de ecuaciones, ¿no? Entonces, en planteo de ecuaciones, como hemos visto, se puede presentar ahí ecuaciones de una variable, puede ser de dos variables o incluso más, ¿no? Pero la idea sería pues aplicar, ¿no? Entender mejor, ¿no? El lenguaje mediante el álgebra, ¿sí? En ciertas situaciones. Muy bien, entonces con eso de ahí prácticamente se acabó esta parte inicial, todo el marco teórico con sus ejemplos respectivos. Bueno, vamos a hacer ahora nuestros ejercicios, ¿ya? Ejercicios de clase. Entonces pasamos a los ejercicios de la semana número 12. ¿Sí? Bien, empezamos con el ejercicio 1, ¿no? ¿Qué dice el ejercicio 1? Ejercicio 1 dice así. En la figura se representa un tablero de madera en el cual han sido dibujados 10 cuadrados congruentes. ¿Cuántos cortes rectos como mínimo se debe realizar para obtener los 10 cuadrados? ¿Cuántos cortes rectos como mínimo, dice, se debe realizar para obtener justo esos 10 cuadrados? Bien, empezamos entonces acá con la solución. Para empezar, lo que estamos cortando es madera. ¿Sí? Es madera. Bueno, además, dice que estos cuadraditos que están acá son congruentes. Y nos dice cuántos cortes rectos. ¿Sí? Entonces, noten ustedes que no nos están dando un instrumento. Lo único que tenemos que hacer son cortes rectos, nada más. Bien, entonces si no me dan el instrumento allá, entonces la idea sería que con cada corte se pueda aprovechar al máximo posible. Y además, bueno, yo si deseo puedo alinearlo en cualquier longitud que quiera. ¿Ya? Ah, pero recuerden que les había dicho que una de las ideas también era hacer, o mejor dicho, obtener piezas similares. ¿Ya? Entonces empezamos a hacer los cortes. Ahí tenemos el tablero de madera. ¿Cuál va a ser el primer corte? Bueno, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allá, entonces ya se estarán dando cuenta que justo el primer corte se sugiere hacer por la mitad, por esta línea, ¿no? Para obtener piezas similares, cosa que acá va a haber 5 y al otro lado 5. Entonces, primer corte. Ya está. Corte número 1. Bien, entonces, como ya tenemos ese primer corte, ahora sí, esta piecita de acá con estas son similares. Como son similares, allá, entonces podemos colocarlo uno encima de otro, o si prefieren, lo colocamos, lo alineamos. Vamos a colocarlo ahí alineado para que se note, ¿ya? Entonces colocamos uno y el otro acá. Bueno, ahora la idea sería cortar pues por cada uno de estos lados de esos cuadraditos. Pero como vamos a aprovechar para el otro también, y además dijimos que hay que tratar de obtener piezas similares, bueno, entonces creo que acá no se va a poder obtener piezas iguales de este primer bloque. Entonces lo más de repente cómodo que podríamos hacer sería cortar por aquí, ¿cierto? O si no, también cortar por este lado. Sí, podemos hacer un corte por acá, por cualquiera de los dos. ¿Qué ocurre si hago este corte? Ah, si hacemos este corte, entonces se acaba a quedar un total de ¿cuánto? De 3 y 2. Pero a este otro lado también va a quedar 3 y 2. Ah, ya, entonces está bien, ¿no? Está bien el corte. Bueno, pero ahora estas 4 piecitas que quedan, lo podemos acomodar. Pero me concentro en los más difíciles. Porque a este le falta solamente un corte, a él un corte. Allá, en cambio acá le falta 2 cortes más. Bueno, entonces esos 2 cortes lo voy a acomodar de tal manera que se pueda aprovechar ya para todas las piecitas, ¿no? Entonces lo acomodamos de esta manera. Colocamos ahí un bloque, el otro bloque ahí de 2 a su costado. También le podemos colocar el otro de 2 y también el otro de 3. Bien, ya se imaginarán cuál va a ser el tercer corte, ¿no? De una vez, como a este le falta 2, y a este 2, entonces esos 2 lo vamos a aprovechar para ellos y de una vez para este de acá abajo. Entonces hacemos de una vez nuestro tercer corte y también hacemos el cuarto corte. A realizar el tercer y cuarto corte ya estarían libres ahora sí todas las piecitas, ¿no? Están los 5 cuadrados sombreados con los 5 sin sombrear. Entonces ahí se necesitaría un total de
4 cortes, o sea, la alternativa B. Ya está. Listo. Entonces, esa sería la resolución del ejercicio número 1, ¿no? Aquí, como les mencioné, lo hemos apilado nada más, aunque, lo hemos puesto, lo hemos alineado, aunque si ustedes deseaban lo podían apilar. No había ningún problema con respecto a ello. Muy bien. Continuamos. Vamos a hacer ejercicio número 2. ¿Hicieron el ejercicio 2? ¿Alguna alternativa? ¿Alguna alternativa para el ejercicio 2? A ver, vamos dando acá, ¿ya? La resolución. Van a ver acá que de manera natural uno puede ya intuir cuáles serían los cortos, pero como decía la parte introductoria, ¿no? Teniendo en cuenta también algunas propiedades geométricas. A ver, ¿en qué sentido? Dice así. Daniel dispone de una estructura de alambre. Allá, ojo, esta es una estructura de alambre. Dice que está formado por hexágonos regulares. Ya, hexágonos regulares, o sea, cada uno de ellos, de sus lados son iguales. Y sus respectivas diagonales. Ahí está. Dice, si las longitudes de los lados de los hexágonos están en la relación de 1 a 2 y no se doble el alambre, ¿cuántos cortes rectos como mínimo son necesarios para obtener los segmentos de alambre? Ya, entonces hay que obtener todos estos segmentos, dice, de alambre que están acá. ¿Ya? Bien. Allá, si estamos cortando alambre, ya dijimos ya cuáles son los cortes buenos. Un corte bueno tiene que ser aquel corte que así atraviese, ¿no? Formando un ángulo positivo. No puede ser un corte que pase por acá, paralelo a uno de los lados. Entonces, dado que esto es alambre, cuidado, no vayan a decir, profe, voy a cortar por acá, pues. ¿Y por qué por ahí? Porque tiene 1, 2, 3, 4, 5. ¿Puedo pasar por 5 puntos a la vez? No, eso no es cierto, ¿no? Porque dijimos que no pueden ser cortes así, ¿ya? Entonces, en este caso, no se puede pasar por acá, ni por acá, ni por acá. No se podría, ¿ya? Porque estaríamos haciendo esto, lo cual hemos dicho que está prohibido. Entonces la pregunta es, ¿no? Profe, ¿y entonces por dónde voy a cortar aprovechando el máximo posible? Bueno, aprovechando el máximo posible, ¿por dónde podemos cortar? Ya, si ustedes se fijan, 3 puntos por donde sí podrían pasar, podría ser el y el. ¿Cierto? Ahí sí pueden pasar, porque miren, me están atravesando. Y son solamente estos 3. No puedo por acá, pues por acá sí. Ni por acá. Entonces, tal vez pueden ser estos 3. Ya, pero para poder garantizar que esos 3 sí se puede hacer, como acá nos dicen que los cortes son rectos, allá, entonces esos 3 deben de ser colineales. Vamos a ver si son colineales o no. ¿Ya? Vamos a ver si son colineales o no. Para eso nos están dando el dato de que son hexágonos regulares y además que sus lados están en la relación de 1 a 2. Si es de 1 a 2, entonces esto sería K y esto sería 2 veces K. ¿Sí? Como este es triángulo equilátero, por ser regular, este hexágono, entonces si aquí es K, esto también es K y esto también es K. Y esto también tiene que ser equilátero. Entonces, si esto de aquí es 2K, esto debe de ser 2K. Entonces, si todo esto vale 2K, bueno, y el de aquí vale K, allá, entonces este otro también es K. Y de igual manera, también por aquí es K. Bien, entonces ya tenemos aquí estos datos. Y ahora, ¿y eso para qué me ayuda? Me ayuda porque si esto de aquí vale 2K, allá, entonces esto de aquí va a ser 2K. Esto también va a ser K y esto va a ser K allá, o sea, L es punto medio de L. De igual manera, este de aquí vale 2 veces K, este de aquí vale K y este de aquí es K. No sé si se han percatado, pero justo este tipo de aquí es un rombo, ¿no? ¿Y qué pasaba en todo rombo? A ver, recordemos una propiedad, ¿no? Propiedad de rombo. La propiedad de rombo decía así, ¿no? Que si ustedes trazan por acá y trazan por acá sus dos diagonales, entonces justo esas diagonales, ¿dónde era? Tenían que pasar en el punto medio.
Ya, entonces si va a cruzarse en el punto medio, allá en el punto medio de esas diagonales, y esto es punto medio, allá, entonces cuando ustedes trazan la otra diagonal, se supone que esa diagonal tiene que pasar por ahí. Allá, entonces ahora sí, estamos verificando que sí, efectivamente, este es punto medio junto y por lo tanto va a estar alineado junto con este vértice y este vértice. Por lo tanto, sí se puede cortar por ¿dónde? Se puede cortar por estos 3 puntos a la vez. Bueno, ahora sí, ya una vez que está hecho esto, vamos a aquí a hacer los cortes. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el primer corte? Ya se podrán imaginar acá. El primer corte sería justo esto, el que hemos hecho este cálculo. Este corte de aquí que va a pasar pues justo por la mayor cantidad de puntos, que sería 3. ¿Habrá otro corte que me pueda permitir pasar justo por otros 3 también? Bueno, la respuesta es sí. ¿Cuál va a ser ese corte? Allá. Ese corte de ahí va a ser pues aquel que pasa por este de acá. Por acá también puede pasar pues por 3 puntos. ¿Ve? Entonces pasa por estos 3 puntos. Ya está. Ya vamos entonces 2 cortes. Pero al hacer esos 2 cortes, esta parte de aquí de la derecha queda libre y este de la izquierda queda libre. Nos falta liberar acá. Allá, pero ahora yo no puedo hacer acá corte que pase por estos 3 ni por estos 3. Pero como, fíjense que acá no nos dan condiciones sobre el instrumento de corte. Entonces les dije que estamos con un instrumento de corte óptimo. Si estoy con un instrumento de corte óptimo, les dije que podemos cortar tan largo o tan pequeño como querramos. Bueno, en este caso, para poder minimizar, me conviene cortar un punto. Entonces vamos a cortar este punto. ¿Ya? Este punto. Sí, claro, pues no, si esta es una estructura de alambre, nosotros tenemos un instrumento de corte, podemos acomodarlo adecuadamente de tal manera que solamente podamos cortar un punto. Entonces este de aquí va a ser el tercer corte. Y con ese tercer corte ahora sí van a quedar libre esto, el de acá y el de acá, ¿no? Entonces vamos pasando de una vez en limpio esto. Los primeros cortes, ¿cuáles serían? De acuerdo a lo que hemos explicado, el primer corte sería este. ¿Ya? Ya está. Primer corte. El segundo corte hemos dicho por acá también, ¿no? Este de una vez le llamamos segundo corte y el de aquí también va a ser pues el tercer corte, ¿ya? Nuevamente, como no nos dan las condiciones del instrumento de corte, no vayan a pensar que este corte está atravesando por acá, profe, lo va a partir a esto. No, les estoy indicando que al ser una estructura de alambre y al no darnos la condición, ¿no? Entonces de repente no sé, lo hemos acomodado adecuadamente de tal manera que aquí cortó un punto. ¿Ya? Y ahora con eso sí, ¿qué obtenemos? Fíjense que al estar libre él y él, entonces nos queda esa estructura de aquí que está formado por ¿cuántos? Por 2 puntos. Entonces, esa estructura lo sacamos aquí. Pero fíjense que acá abajo también sale otra estructura igualita. Esta estructura de acá abajo es igual al de arriba. Entonces, esa, como no nos prohíbe nada, lo ponemos encima. Entonces aquí está por 2. Nuevamente, acá hay otra estructura, esta estructura que tiene 3 segmentos unidos a este punto. Entonces, lo jalamos y lo ponemos acá. Y este otro también, que es igual al de acá arriba, lo colocamos por aquí, encima. Allá, entonces aquí está por 2 acá y por 2 aquí. Bien, entonces como ya está por 2, ahora sí, ¿no? Para aprovechar los cortes, el corte que sería bueno sería aquel que pasa pues, por la mayor cantidad de puntos. En este caso, aquel que pasa por estos dos. Realizamos aquí nuestro cuarto corte. Faltó esto. Allá, como falta esto, bueno, cortamos ahora a él nada más, ¿no? Entonces cortamos este lado y hacemos nuestro quinto corte. Quinto corte, bueno, tenemos 5 cortes en total. Allá, entonces aquí, esta vez ya tendríamos todas las piecitas pedidas, ¿no? Todas las piecitas pedidas. Y así, nuestra respuesta sería la alternativa C. Se necesitan ahí 5 cortes en total. Muy bien. Entonces ya está resuelto, ¿no? Bueno, nuevamente vuelvo a recordar, ¿no? A eso es con respecto a alambres, hay que recordar cuáles son los cortes buenos. Los cortes óptimos son aquellos que se aprovechan ahí al máximo. En este caso, profe, el segundo corte fue cortar un punto nada más. Claro, si no fue necesario hacer ese punto exclusivamente para obtener piezas similares y luego poner uno encima de otro y poder, pues, seguir cortando a los demás. Muy bien, entonces ya tenemos ahí la alternativa C como respuesta. Bien,
continuamos. Siguiente ejercicio. Vamos a hacer ahora el ejercicio número 3, ¿ya? A ver, ¿qué dice el ejercicio número 3? Un momento, ¿este se nota? No, no se nota. A ver, dice así. Un carpintero dispone de una pieza rectangular de melamine como el que se representa en la figura. Con el propósito de construir cajones, él manda cortar dicha pieza en tableros de 30 centímetros por 40 centímetros. Si el costo de cada corte recto es de 5 soles, ¿cuál es el menor costo que debe asumir el carpintero para obtener la máxima cantidad de tableros? A ver, dice que hay un carpintero que dispone de una pieza rectangular de melamina, ¿no? Ahí está, esta es la pieza de melamina, ¿sí? Bueno, entonces, por lo tanto, de hecho que no se puede doblar. Ahora dice, ¿qué cosa desea? Él desea construir cajones y para ello va a mandar a cortar, dice esta pieza de melamine, lo va a mandar a cortar en piezas de 30 centímetros por 40 centímetros. Entonces, al final, quiero obtener pequeñas piezas, dice acá, cuyas longitudes sean de 30 por 40. Entonces, esto 40 centímetros y el de acá 30 centímetros. ¿Ya? Estas piecitas de acá son las que necesito. Pero dice, el costo de cada corte es de 5 soles. Muy bien, entonces, cada corte es igual, dice, a 5 soles. Bien. Bueno, entonces nos está preguntando, nos dice, ¿no? ¿Cuál es el menor costo que debe asumir el carpintero? Ya se estarán percatando que si queremos el menor costo, para que sea el menor costo, allá, entonces debe de ocurrir ¿qué cosa? Que el número de cortes sea el menor posible, ¿sí? Porque si el número de cortes es el mínimo posible, como cada corte es 5 soles, allá, entonces ahí vamos a tener el costo mínimo. Costo mínimo. Muy bien. Bueno, entonces ahora sí, ya explicado esto, vamos a empezar aquí. Primero sería bueno tener en cuenta cómo va a ser la división acá, ¿no? Bien, entonces empezamos a hacer unos cálculos previos, ¿ya? Recuerden que para obtener la máxima cantidad de tableros, la idea sería no desperdiciar. Y como solamente se va a cortar, se va a obtener piecitas así de este tipo rectangulares, cortando, lo único que estamos haciendo es dividir el área. Entonces, para saber cuál es la máxima cantidad de tableros, sería solamente la división entre el área del tablero original, ¿no? Dividir el área del tablero original por el área de estas piecitas que queremos. Entonces, el tablero original tiene 140 por 120. Y las maderitas que queremos sería de 30 por 40. Si hacemos esta división, bueno, nos va a quedar un total de 14. ¿Qué significa este 14? Eso significa que debe de haber 14 de estos tipos. Ahora, ¿se puede lograr ello? Sí, sí se puede lograr, ¿no? ¿Cómo vamos a lograr? Bueno, noten ustedes que esto es 120. Y 120 se puede dividir exactamente entre 30, ¿no? Entonces, ¿cuántos pedazos aquí? Bueno, pueden dividir de esta manera. Entonces, acá va a estar de esta forma. Acá puede ir 30, por acá puede ir 30, por acá puede ir 30 y por aquí puede ir 30. Como es de 30 por 40, allá, entonces podemos medir por aquí 40. Entonces, o por acá abajo, ¿ya? Medimos 40 y por acá se puede medir nuevamente otros 40. Ya está. Bien, entonces ya se darán cuenta que podríamos hacer la división de esta manera, ¿no? Entonces, ve, ya van dividiendo. Entonces, de 30 por 40. ¿Sí? Pero se debe obtener 14 piezas y hasta ahorita hay 2, 4, 6, 8. Bueno, nos falta todavía 6 piezas. Pero como aquí está 40 y 40, van 80, entonces faltaría 60. Bueno, como falta 60, allá, entonces aquí vamos a medir 30 y por acá 30. Y como este de acá vale 120, entonces mides por aquí 40, por acá vuelves a medir otros 40, perdón, acá otros 40, y acá en lo que queda vas a medir 40. ¿Sí? Entonces ahora estarías partiendo de esta manera. 30, 30, por acá 40, por aquí 40.
Fíjense que no necesariamente estas líneas van a coincidir con. Bien, entonces pasamos en limpio lo que acabamos de hacer, ¿no? La forma de obtener esas piezas sería así. Estas serían las piezas. Bueno, si este de acá son las piezas, allá, entonces lo que quedaría solamente ahora sería hacer los cortes, ¿no? Entonces, donde estas líneas que hemos trazado, estas son las líneas de corte. Bien, ahora sí, ya que tenemos esto, vamos a hacer los cortes, ¿no? Ya se pueden imaginar cuál va a ser el primer corte. Como esta estructura con esta de acá, estas líneas no coinciden, entonces de hecho que el primer corte tiene que ser el que atraviese por acá. ¿Cierto? Para poder tener ya al menos esta pieza y esta pieza ya móviles, ¿no? Bien, entonces hacemos eso. Está nuestro tablero y como les dije, realizamos nuestro primer corte. Al hacer este primer corte, esta pieza de acá con esta quedan libres. ¿Dónde vamos a cortar más? Bueno, tendríamos que cortar más aquí. Así es que la de acá vamos a alinear, ¿no? Vamos a alinear las líneas de corte, algunas de ellas vamos a alinearlas con las de acá abajo, de la derecha. Entonces podríamos colocar así. Esta piecita colocamos por acá. Para obtener piezas similares, bueno, entonces el corte tendría que ir por aquí. Por acá debería de ir el corte. Y para aprovecharlo a él, bueno, esta piecita que se encuentra acá, por esos 6 rectángulos, lo colocamos así. Y realizamos nuestro segundo corte que atraviesa. Una vez que realizamos nuestro segundo corte, fíjense que esta pieza de arriba con la de abajo y esta son iguales, ¿no? Bien. Pero para poder liberar a esta necesito 1 y 2 cortes. Acá también 2 cortes. Y para liberar estos 4 también, 1 corte, 2 cortes. Allá, entonces nos falta solamente 2 más, ¿no? Entonces si lo acomodamos adecuadamente, 2 cortes más y terminaríamos el problema. Entonces lo vamos a acomodar, ¿ya? Justo estas 2 de acá, lo colocamos ahí parado y estos otros también lo colocamos ahí parado. Y efectuamos nuestro tercer corte. Tercer corte. ¿Ven? Ya está. Y ese tercer corte lo hemos aprovechado para los 4. Y como acá le falta 1 a el 1, acá 1 a 1, 1 a 1, allá. Entonces lo acomodamos adecuadamente. ¿Sí? Estos bloques de acá lo ponemos parado, esos 4 bloques, y esto también aquí al costado. Y ahora realizamos el cuarto corte. Realizando el cuarto corte, allá, entonces vamos a tener así, que el número de cortes como mínimo es 4. Pero ¿se acuerdan cuánto costaba cada corte? El costo de cada uno de los cortes, bueno, era 5 soles. Como nos pedía el costo mínimo allá, entonces el costo mínimo tendría que ser igual a 20 soles. Y 20 soles, bueno, ese se encuentra en la alternativa A. ¿Ya? Eso de ahí se encuentra en la alternativa A. Muy bien. Bueno, entonces esa sería la resolución de este ejercicio número 3. ¿Ya? Y bueno, vamos a acabar con el último ejercicio correspondiente a esta sección. Cortando bloques, ¿ya? Vamos a cortar acá bloques de madera. A ver. Ejercicio número 4. Dice así, ven. Dice que se dispone de un cubo compacto de madera de 60 centímetros de arista. ¿Ya? Entonces acá dice 60, 60, 60 centímetros de arista. Si se desea obtener la máxima cantidad de piezas de 20 por 20 por 40, ¿cuántos cortes rectos como mínimo se debe hacer a dicho cubo? Allá. Entonces las piecitas dice que se desea obtener están dados por estas dimensiones. Debe de ser de 20 por 20 por 40. Entonces acá 20 por 20 por 40. Esas son las piecitas que se debe de obtener. Bien. Nuevamente, ¿no? Fíjense que esta idea para desarrollar este problema es similar a lo que vimos en el ejercicio anterior. Nada más que en el anterior era una pieza de melamine, plano. Bueno, acá también, ¿no? Nada más que este de aquí es una estructura, ¿no? Ya es un bloque. Bueno, entonces si este es un bloque, vamos a obtener él. Pero la idea sería el mismo. Esta vez lo que vamos a hacer sería dividir todo el volumen. Entonces, al momento de hacer la división, tendríamos así. Para saber cuánto podría ser la cantidad de
para cuánto podría ser la cantidad de piezas de este tipo que estamos buscando, hacemos la división de los volúmenes. El volumen inicial sería 60 por 60 por 60, ¿no? Que es el volumen de un cubo. Y el volumen de una pieza, como estas son las dimensiones, sería 20 por 20 por 40. ¿Ya? Ese sería el volumen de una pieza. Bien. Ahora, ¿qué más hacemos? Bueno, si hacemos esta división, fíjense que nos sale 13,5. Bueno, entonces si sale 13,5, entonces un candidato para obtener la máxima cantidad, porque justo eso es lo que queremos la máxima cantidad de piezas de esas dimensiones, un candidato para eso sería pues este 13, ¿no? Profe, y el 0,5, bueno, eso significa que tal vez por ahí está sobrando, o va a haber algo que sobre, ¿ya? Bien, a ver, vamos a hacer los trazos primero. ¿Por dónde podríamos hacer los trazos para poder hacer los cortes? Como acá este era 60 y queremos de 20, vamos a colocar así. Acá vamos a separar de 20, 20, 20, 20 por acá y 20 por acá. ¿Sí? Y como queremos piezas de 20 por 20 por 40, allá, entonces este 60 lo vamos a colocar así. Voy a dividir de tal manera que esto es 40. ¿Ya? Y entonces, ahora sí, ¿cómo va a quedar nuestra división? Bueno, nuestra división quedaría aproximadamente así. Pues acá va a ser 40 por 20 y así. Acá abajo también 40 por 20 y así. Profe, pero yo quería de 20 por 20. Claro, entonces acá también, pues, ¿no? Vamos a medir así. Medimos de tal manera que esto sea 40 y esto sea 20. Y por este otro lado también, pues, ¿no? De una vez acá medimos 20, 20 y 20. O sea, ¿qué cosa es lo que estamos realizando acá? Lo único que estamos haciendo es en la parte de acá, atrás, todo atrás, estamos obteniendo piecitas de 20 por 20 por 40, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, va a haber una pieza de 20 por 20 por 40. Ya, así quedaría. Profe, y en la parte de adelante, bueno, como acá hemos dejado 20, acá también hay 20, bueno, entonces se puede dividir ahora, ¿no? Entonces puedes dividir 20. Como todo esto es 40, 20 y 20, 40, allá. Si continúas, allá, entonces puedes sacar acá una piecita más de 20 por 20 y todo esto 40. Y acá otra piecita más de 20 por 20 por 40. Y aquí va a quedar otra piecita más de 20 por 20 por 40. ¿Cierto? Bueno, y como acá va a sobrar de 20 por 20, bueno, y acá va a ser 20 y 20, 40, allá, entonces por aquí podríamos alinear y ya está, ¿no? Y ya estaríamos obteniendo justo. ¿Cuántas piezas? 13, ¿no? Acá atrás va a estar 1, 2, 3, acá abajo en este de acá otros 3 y acá otros 3 va a ser 9. 10, 11, 12 más este 13. Entonces nosotros necesitaríamos cortar o seccionar de tal manera que se obtenga esas 13 piezas. ¿Sí? Entonces ahí las líneas de corte quedarían de esta forma. Bueno, empecemos a hacer los cortes, ¿no? Ya se darán cuenta cuál va a ser un primer corte bueno, ¿no? Un primer corte bueno, y además, dado que este cubito me está interrumpiendo, un primer corte bueno sería pues aquel corte que pase por la mayor cantidad de piezas. Y además me vaya liberando pues a este cubito que no necesito. Entonces, primer corte sería este de acá. ¿Sí? Primer corte. Con ese corte, esta parte de aquí del frente ya lo teníamos liberado. Ahora ahí mismo, vamos a hacer el segundo corte. El segundo corte realizamos por ahí. Entonces, con este segundo corte, también, pues, ¿no? La tapa de acá arriba ya queda liberado. Y esta parte de la derecha también lo podemos liberar con este tercer corte. ¿Qué se está obteniendo hasta ahora? Fíjense que, a ver, esto, concéntrense acá. Como este tipo fue cortado acá por la derecha, por el frente y por abajo, bueno, entonces les va a quedar una estructura aproximadamente así. Así. Y debajo de este, ¿quién está? Bueno, debajo de esto va a quedar acá pues un bloque de esta forma. Así quedaría. ¿Sí? Debajo de él, desde acá, va a quedar así. Al frente de este tipo, ¿quién está? Bueno, al frente de este tipo están estos dos. Entonces aquí estos dos quedarían así. Uno, por acá el otro dos, ¿no? Así. Y al costado, a la derecha de él, estarían estos dos de acá. Entonces aquí quedaría así.
Ya está. Y ya se estarán preguntando, ¿no? Profe, ¿y estos de aquí? Ah, esto ya queda libre, esto queda libre y esto queda libre. Entonces, estos tres bloques ya quedan libres. ¿Ven? Él y él quedan libres. Bueno, esto lo desechamos porque esto no quería. Ya, y ahora, ¿y qué hago con estos bloques que quedan así? Ah, esos bloques lo vamos a ir alineando convenientemente, ¿no? Entonces, este bloque de acá abajo lo ponemos aquí. Entonces, ya está. ¿Qué más? Este bloque lo pongo ahí al costado, lo volteo y vamos a acomodarlo de tal manera que el corte que le realice aquí lo aprovecho para este. Este otro de acá arriba también lo colocamos ahí al costado. Y este último también lo colocamos así. Ya lo vamos juntando. Y ahí ya se darán cuenta que el más difícil de cortar es él, pero para este necesito dos cortes nada más, ¿no? Y esos dos cortes lo puedo aprovechar para los demás. Entonces lo aprovecho de una vez, realizamos el cuarto corte y ahora sí ya quedarían libres estos. Y para terminar con este tipo, realizamos el quinto y último corte. Ya está. Y con esos 5 cortes ya tendríamos el objetivo, ¿no? Entonces ahí la respuesta sería la B. Ya está. Ya tenemos entonces ahí como alternativa la B. Bien. Entonces, eso de ahí son algunos ejercicios relacionados con cortes. Sí, hemos tratado de ver la mayor variedad posible, ¿no? Pero se ha complementado justo con la parte introductoria, donde ahí se ha cortado también material que se podía doblar, como era el caso de tela. De manera similar se procede si es que fuera papel, ¿no? Hay que estar atentos a las condiciones. Bien, eso estaría acabando con lo que respecta a cortes. ¿Sí? Ahora vamos a hacer las aplicaciones de planteo de ecuaciones. Muy bien, entonces vamos al ejercicio número 5. A ver, ejercicio 5, dice así. Carlos y Rocío deciden competir. Carlos debe correr alrededor de la piscina, mientras que Rocío debe nadar a lo largo de la piscina. La rapidez con la que corre Carlos y la rapidez con la que nada Rocío están en la relación de 3-2. Si ambos inician la competencia, tal como se indica en la figura, y al finalizar la competencia se observa que Carlos recorrió 4 veces el perímetro de la piscina, mientras que Rocío recorrió 8 veces la longitud de la piscina, ¿cuál es el ancho de la piscina? ¿Ya? Entonces vamos a calcular el ancho de la piscina. Muy bien, vamos a hacer la solución. Como nos están pidiendo el ancho de la piscina, allá, entonces de una vez al ancho de la piscina le vamos a colocar X. Ahí está. Entonces, ancho de la piscina, X metros. Ese es el objetivo. Bien, allá, pero si la piscina de largo vale 50 y el ancho vale X, entonces dice, estos dos están compitiendo sobre ella. Acá se encuentra nuestro amigo Carlos. Mientras que acá se va a encontrar Rocío. ¿Ya? Bueno, ambos dice, están haciendo una competencia. ¿Ya? Bueno. Pero dice que ambos inician la competencia tal y como está en la figura. Ya, o sea, están empezando en esta posición, empiezan acá. Entonces empiezan ahí, una competencia. Empieza la competencia y la rapidez con la que va Carlos es de 3 veces V. Y la rapidez con la que va Rocío es 2 veces V, ¿no? Porque la relación está de 3-2. ¿Sí? Ahí decía ahí. La rapidez va de 3-2. Bien, entonces acá va a estar como 3 y esto va a ser como 2. Bueno, y dice que van corriendo de esa forma hasta que dice el momento en que cuando termina, resulta que Carlos ha recorrido ¿cuánto? Ha recorrido un total de 4 veces el perímetro de la piscina, mientras que Rocío recorrió 8 veces la longitud de la piscina. Bien, entonces vamos colocando estos datos. La rapidez de los dos está en la relación de 3-2. Rapidez de Carlos 3V y de Rocío 2V. Bien, continuamos. Ya, pero ¿cuándo terminó la competencia? Dice, ¿cómo?
ha recorrido la competencia de tal manera que Carlos ha dado 4 veces el perímetro y este de acá 8 veces la longitud, allá, entonces Carlos, ¿cómo recorre? Tendría que recorrer primero 50 y luego va a recorrer X y luego otra vez 50 y luego otra vez X. O sea, esto por 2. Eso sería el perímetro de la piscina. Pero, ¿cuántas veces va a recorrer esto? Recuerden que esto ha recorrido 4 veces. Y ahí Rocío, ¿cómo va a recorrer? Bueno, Rocío ahora tiene que ir a lo largo. Va y regresa, va y regresa. Entonces, el largo de la piscina es 50. ¿Cuántas veces va a avanzar? Ah, ya, dice que ahí va a avanzar un total de 8 veces. Entonces, ¿cuál van a ser el recorrido por cada uno de ellos? Allá, como esto es 4 veces el perímetro, allá, entonces sería 4 veces 100 más 2x. Entonces, eso va a ser el recorrido de Carlos. Ya, y el recorrido de Rocío. Bueno, el recorrido de Rocío sería 8 por 50, o sea, 400 metros. Bien, ya está. Ah, pero recuerden que ellos han partido acá, ¿no? Partieron, dice, ellos partieron aquí y han terminado. Bueno, si han partido y terminaron acá cuando han dado pues este 4 y el otro 8, ¿qué ocurrió? Ah, ya, ha ocurrido que sus tiempos son iguales. Entonces los tiempos deben de ser iguales. Ah, pero esta velocidad, esta distancia y el tiempo, allá nosotros sabemos que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Si la distancia es igual a la velocidad por el tiempo, allá, entonces el tiempo tiene que ser igual a la distancia sobre la velocidad. ¿Ya? Y como les había indicado, como los tiempos deben de ser iguales, allá, entonces, ¿cuál va a ser el tiempo para Carlos? El tiempo para Carlos sería su distancia sobre su velocidad. ¿Y cuál va a ser el tiempo para Rocío? Su distancia sobre su velocidad. Ya tenemos esa ecuación. Y aquí se cancela V. Ya está. De acá sacas cuarta 1, cuarta va a ser un total de 100, mitad 1, mitad acá va a ser 50. 3 por 50, 150. 10 veces, perdón, 100 más 2x igual a 150. Bueno, entonces aquí nos va a quedar, el 100 pasa restando a 150, nos va a quedar que 2x es igual a 50. De donde x va a ser igual a 25. ¿Y quién era x? Ah, x justo era ¿quién? El ancho de la piscina. Lo que nos pedía. Por lo tanto, el ancho de la piscina mide 25 metros. O sea, estamos ahí con la alternativa D. ¿Ya? Entonces ahí sale la alternativa D. Muy bien. Bueno, esta era una aplicación, ¿no? Una aplicación, ahí, como ven, al final todo se reducía a plantear las ecuaciones respectivas, ¿no? Claro que teníamos que recordar, pues, ¿no? Esta relación de la distancia, velocidad y el tiempo. Bien, continuamos. Seguimos, ¿ya? Vamos a hacer ahora el ejercicio número 6, ¿no? ¿Qué dice nuestro ejercicio número 6? A ver, dice así, ¿no? Dice que Gabriel disponía de un terreno de forma cuadrada. De dicho terreno, él ha vendido una parcela tal como se indica en la figura. Si el lado del terreno original medía menos de 100 metros y el terreno que queda puede ser dividido exactamente en parcelas de 100 metros cuadrados, calcule la suma de todos los posibles valores enteros de la longitud del lado del terreno original. ¿Ya? Entonces nos pide calcular esa suma. Bien. A ver, aquí, cuidado. Atentos. Bueno, dice así. Dice que Gabriel disponía de un terreno de forma cuadrada. Ahí está. Este es el terreno de forma cuadrada. ¿Ya? Ah, ya, pero no se olviden lo que nos están pidiendo. ¿Quién nos pide?
nos dice calcule la suma de todos los posibles valores enteros de ¿quién? De la longitud del lado del terreno original. Bueno, entonces, si este es el terreno, sería bueno colocarle, pues, cuál va a ser la medida de esos lados, ¿no? Entonces, la medida, la longitud del lado, vamos a considerarle que sea X, ¿ya? Entonces, lo que nos está pidiendo en el ejercicio es calcular la suma de todos los posibles valores enteros de X, ¿ya? ¿Cuántos valores enteros habrá? No sé. Debe de haber varios, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a averiguar todos estos. La suma de todos estos. Ah, ya, pero de acuerdo al problema dice qué cosa. Bueno, de dicho terreno, él ha vendido una parcela tal y como se indica en la figura. Él ha vendido esto, ¿no? Pero dice que el lado del terreno original medía menos de 100 metros. Ah, entonces si el lado del terreno original era menos de 100 metros, entonces X, que es el lado del terreno original, tiene que ser ¿qué cosa? Menos de 100. Entonces, si es menos de 100, vamos a colocar así, X menor a 100. Pero recuerden que nosotros queremos la suma de todos los valores enteros. Allá, entonces X debe de ser entero también. Es menos de 100 y además entero. ¿Sí? Bueno, entonces para poder resolver esto necesitaríamos, pues, ¿qué cosa? Necesitaríamos plantear una ecuación, ¿no? Una ecuación. ¿Qué ecuación se podría venir acá a la mente? Bueno, la ecuación que podría venir aquí a la mente sería pues una relación con respecto a áreas, porque acá está vendiendo este terreno, dice de 9 por 9. O sea, está vendiendo un total de 81 metros cuadrados. ¿Y cuál era el área original? Bueno, el área original de aquí, el área original, esta de acá dice va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a X al cuadrado. Y justo tenemos una relación para el área que queda, ¿no? ¿Qué cosa dice? Dice, el terreno que queda puede ser dividido exactamente en parcelas de 100 metros cuadrados. Bueno, ¿cuál es el área que va a quedar? El área que queda sería así. Esto era el área original. Y esto es el área que vende. Entonces, esto es el área que queda. Esta área que queda, este terreno de acá, dice, puede ser vendido ¿en qué cosa? Puede ser vendido en parcelas de 100 metros cuadrados. Ya, pero no me dice qué forma son las parcelas. Profe, y si es rectangular, no sé, pero lo importante es que sí sé de repente que es 100 metros cuadrados. De repente por ahí 100 metros cuadrados, por acá 100 metros cuadrados, no sé. Pero lo que sí necesito es saber qué cosa. ¿Cuál va a ser el número de parcelas? ¿Cuál va a ser el número de parcelas? El número de parcelas vamos a poner K. Porque no me dice cuántas parcelas son, solamente me dice que se pudo dividir en qué cosa, en parcelas de 100 metros cuadrados. ¿Cuántos de estos hay? No sé. Supongamos que son K. Entonces, como cada uno es 100 metros cuadrados y hay K allá, entonces este que queda es equivalente a 100 veces K. Entonces ya tenemos aquí, gracias a eso, este dato. X al cuadrado menos 81 es igual a 100 veces K. Ya está. Muy bien. Ahora pues, ¿no? Como nos pide todos los valores enteros, allá pues miren, ve. X es entero. Esto como es número de parcelas también tiene que ser entero. Entonces estamos haciendo comparaciones entre cantidades enteras. Como se hace aquí comparaciones entre cantidades enteras, ya, entonces podríamos solamente hacer la descomposición. ¿Cómo? Buscamos todos los divisores de 100, ¿no? Que concuerden con esto. Como acá está diferencia de cuadrados, bueno, entonces quedaría x menos 9 por x más 9 igual a 100 veces k. ¿Sí? Bien, entonces de aquí lo que tendríamos que hacer es buscar los posibles valores de la descomposición de 100 veces k. ¿Cómo se puede descomponer 100 veces k? Bueno, como acá están los divisores de 100, entonces podríamos considerar así, 100 por cuánto, 100 por k. O de repente alguien puede decir así, ¿no? Profe, 50 por 2 veces k también. Claro. O tal vez podría ser 25 por 4 veces k. O podría ser 20 por 5 veces k. Y así, ¿no? O de repente 10 por 10 veces k. Y así vamos a tener todas las descomposiciones. 10, ¿qué más seguiría? 5, ¿no? 5 por 20 veces k. Luego puede ser 2 por ¿cuánto? 2 por, o 4, ¿no? 4 por 25k. 4 por 25k. Y luego vamos a tener 2 por 50k. Y por último quedaría 1 por 100 veces k.
Así serían. Esas serían todas las descomposiciones. ¿Ya? Esas son todas las descomposiciones del 100 veces K. ¿Con cuál me quedo? A ver, intentemos. ¿Ya? Como estas son las descomposiciones del 100 veces K, intentemos con esto. Con este de acá. ¿Qué posibles valores puedo sacar para X? A ver, si esto es 100 por K, entonces esto podría ser 100 o él podría ser 100. ¿Ya? Si esto de aquí es 100, allá, entonces X sería igual a ¿cuánto? X sería igual a 109. Imposible, porque X nos está diciendo que es menor que 100. Entonces X no puede ser 100X menos 9. Profe, pero ¿y qué tal si esto de acá vale 100? Si esto es 100 y esto de acá sería el K. Allá, pero si esto es 100, allá, entonces X debería de ser igual a 91. ¿91 menor que 100 y entero? Sí. Si X vale 91, entonces esto de aquí va a ser K. O sea, K sería igual a 91 menos 9, o sea, 82. Bueno, entonces si es que X vale 100, sí. Puedo obtener aquí el 100 al ser igual a X más 9, entonces aquí X podría ser igual a 91. Entonces ya tengo ya un valor para X. A ver otro. Vamos a probar otro. ¿Qué pasa si fuese 50 por 2K? Allá, entonces estos de acá debería de ser 50 uno de ellos. A ver, supongamos que esto vale 50. Si esto vale 50, entonces X sería igual a 59. Pero si eso es 59, se supone que el de acá arriba debe de ser 2K, o sea, debe de ser un múltiplo de 2. Pero si esto es 59 más 9, allá, entonces eso vale 68. Y si es múltiplo de 2, entonces sí está bien. Si X, si en este caso esto fuese 50, allá, entonces tenemos un valor para X que sería 59. Pero se estarán preguntando, no, profe, pero eso porque acá le has puesto 50. ¿Y qué tal si acá le ponen 50? A ver, si a este tipo ahora ustedes le ponen 50, entonces esto debe ser un múltiplo de 2, o sea, 2K. Si esto es 50, bueno, entonces X debe de ser igual a 41. ¿Cierto? Y si esto de ahí es 41, bueno, entonces acá ahora sería 41 menos 9, 32. Y eso sí es un múltiplo de 2. Allá, entonces sí está bien. Entonces, con el 50 estamos obteniendo dos valores de X. Puede ser 59 o puede ser acá 41. ¿Ya? Pero ahora, ¿qué va a pasar con los demás? Ya se van a dar cuenta que con los demás ocurre algún problema, ¿no? Por ejemplo, acá, si fuese 25. Si esto fuese igual a 25, allá, entonces esto debe ser un múltiplo de 4. Pero si esto fuese 25, entonces X tendría que ser 34. Y si X vale 34 más 9, imposible que sea múltiplo de 4. No puede ser. Profe, y si acá le pone ahora 25, allá, si acá nosotros le ponemos 25, esto de acá va a ser múltiplo de 4. Debería de ser. Pero si este es 25, entonces X tendría igual a 16, ¿no? Y si esto vale 16 menos 9, allá esto sería 7. Imposible que sea múltiplo de 4. No cumple. O sea, para el 25 no se obtiene ningún valor. Para el 25 no. Pero ya se están dando cuenta que al momento de analizar con el 25, fíjense que por acá me están empezando a salir números pequeños. Entonces, si van a salir números pequeños, si analizas con 20, 10, 5, 4, 2 y 1, ya se van a dar cuenta que ahí no van a existir valores. Entonces, por acá ya no se va a tener con ninguno de ellos más. Entonces, lo único que nos quedaría serían pues esos tres valores, ¿no? Entonces, el primero de ellos, cuando x menos 9 es igual a 50, sale x igual a 59. Y el otro que habíamos dicho, cuando x más 9 es igual a 50, bueno, entonces quedaría x igual a 41. O si no, cuando este mismo es igual a 100, entonces tendríamos 91. Son los únicos tres valores. Como estos son los únicos tres valores y nos pedía la suma, bueno, entonces la suma en este caso tendría que ser 191. Y 191 se encuentra en la alternativa A. ¿Ya? Entonces ya tenemos ahí la alternativa A. Muy bien. Continuamos. ¿Ya? Continuamos. Vamos a hacer ahora el ejercicio número 7. ¿Qué dice el ejercicio 7? Dice así. Anita y Erika participaron en una competencia online. La competencia consiste en lo siguiente. Se formula simultáneamente, o sea, a la misma vez, la misma pregunta para las dos. Por cada pregunta bien contestada, la primera en contestarlo obtiene 4 puntos.
En caso que ambas contesten bien a la misma pregunta, la segunda obtiene un punto. Por cada pregunta contestada incorrectamente, se obtiene 0 puntos. Y no hay respuestas simultáneas. Si Anita y Erika contestaron correctamente 60 preguntas, y entre ambas obtuvieron 312 puntos, ¿cuántas preguntas en común, ojo con esto, cuántas preguntas en común contestaron correctamente? ¿Ya? Bien, ¿qué pasó para Anita y Ana? Bueno, vamos a plantear así. De acuerdo a los datos del problema, nos dice así. ¿Qué ocurre si responden bien ellos a la misma pregunta? Como no hay preguntas simultáneas, entonces si las dos contestan bien, entonces a una de ellas le van a dar 4 puntos y la otra recibiría 1 punto. Es decir, entre ambas ya estarían haciendo un total de 5 puntos. Si es que ambas contestan bien a la misma pregunta. Y justo eso es lo que nos pregunta. Nos dice, ¿cuántas preguntas en común contestaron correctamente? ¿Ya? Entonces, en común correctamente significa que ambas han contestado bien a la misma pregunta. Pero por el problema, por las condiciones, como no hay respuestas simultáneas, entonces uno obtiene 4, el otro 1, en total sería 5 puntos. ¿Sí? Bien. Pero además dice que cada una ha contestado 60 preguntas correctamente. Entonces, cada una contestó 60 preguntas correctamente, ¿no? Entonces, cada una 60 preguntas. Bueno, de una vez vamos a sacando aquí lo que nos pide. Nos decía, ¿cuántas preguntas en común contestaron correctamente? Ya, entonces las preguntas en común que contestan correctamente va a ser X. ¿Ya? A ver, explicamos. A ver, ¿en qué sentido? Hay algunas preguntas, así, hay algunas preguntas. ¿Qué pasó con esas preguntas? Bueno, esas preguntas pues lo ha contestado Anita y Erika. Pero por dato del problema nos dice que justo, ellos pudieron haber contestado bien a las dos, a su pregunta respectivamente. Pero si una contesta bien, tendría 4 puntos. Y a la otra, al contestar bien, tendría 1 punto. Entonces la suma de puntos sería 5 puntos. 5 puntos entre ellos. Pero como ambas han contestado correctamente X preguntas, entonces hasta ahí la cantidad de puntos sería 5X. Entre las dos. Ya, pero también van a haber preguntas donde participó Ana y Erika. Pero en esas preguntas resulta que exclusivamente Ana pudo haber contestado bien y Erika falla en las demás. Ya no contestaron simultáneamente, ¿no? Ya no contestaron correctamente en común ambas. Entonces de repente acá contesta solamente Ana. Pero como son 60 preguntas y ya aquí fueron considerados X, entonces acá faltaría considerar 60 menos X. Pero si acá son 60 menos X preguntas para Ana y ella al contestar bien obtiene 4 puntos, entonces los puntos total que obtendría ella sería este. 4 por 60 menos X. Y lo mismo pues va a ocurrir si es que acá esta vez la que contesta bien es solamente Erika. Entonces Ana ya no. Bueno, entonces Erika. Como eran 60 preguntas y de las 60, X fue en forma simultánea con Ana aquí, entonces los que faltaría para Erika exclusivamente sería 60 menos X. Pero para Erika, como ha sido estas preguntas, y va a darle 4 puntos por contestar correctamente, se tendría pues 4 por 60 menos X. Entonces, estos son el puntaje exclusivo de Erika. Este es el puntaje exclusivo de Ana y este es el puntaje de ambas. Entonces, como este es el puntaje de ambas, por dato del problema, nos dice que entre las dos ya obtuvieron un total de 312 puntos. Bien. Bueno, entonces lo que quedaría sería, pues, a partir de esto, plantear, ¿no? La ecuación. Entonces, cuando tienen acá entre las dos 312 puntos, quedaría así. El planteo ha de ser igual a el puntaje exclusivo por quién. El puntaje exclusivo de Ana, ¿cierto? Por 4, más el puntaje exclusivo obtenido por Erika y el puntaje de ambas, ¿no? Esto fue de ambas, en forma simultánea. Como esa suma es igual a 312, bueno, resolviendo esta ecuación, ya vamos a tener que X va a ser igual a 56. Es decir,
resolvieron correctamente 56 preguntas en común. ¿Ya? Entonces ahí sale la alternativa C. Ya está, listo. Entonces eso sería con respecto al ejercicio número 7. ¿Ya? Bien. Y por último, el último ejercicio donde intervienen más variables, vamos a hacer el ejercicio número 8. Dice así. Petina dispara al bull como el que se representa en la figura. Se sabe que falló 25% del total de disparos y acertó 8 al 8 tantas veces como al 10. ¿Ya? Si en total obtuvo 99 puntos, ¿cuántos disparos hizo en total? Ojo, nos pide el número total de disparos. Bien, entonces ahí está. ¿Cuáles son los disparos que va a realizar? Bueno, el total de disparos todavía no vamos a dar, ¿ya? Pero sí vamos a considerar los disparos que acertó ahí al 8 y al 10. Dice acertó al 8 tantas veces como al 10. Entonces, si al 8 acierta X, entonces al 10 va a acertar X también. Entonces, el puntaje, el número de disparos para el 8 va a ser X y para el 10 también X, acertados. Allá. Y para el 5, profe, bueno, para el 5 no sé, así es que para el 5 vamos a suponer que sea Y. Entonces, estos son los puntajes que acertó. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser el del total de disparos? Del total de disparos, ¿qué pasó? Allá, los disparos que sí acertó son estos. Estos son los que acertó. Entonces, lo que acertó sería X más X más Y. ¿Y cuántos no acertó? ¿Cuántos ha fallado? Por dato dice que ha fallado el 25% del total. Entonces, lo que falló es el 25% del total. Bueno, entonces de acá podríamos sacar algo, ¿no? Si ha fallado el 25%, entonces lo que acertó sería el 75% del total. ¿No? Entonces, este 75% del total es lo que acertó. Pero este 75% debe de ser igual a ¿quién? A 2 veces X más Y. Y como nosotros queremos saber cuál es ese total, bastaría con hallar X y Y. Ahora, para hallar ese valor de X y Y, esta vez vamos a utilizar el hecho de que acá obtuvo 99 puntos. ¿Ya? Entonces, como tiene 99 puntos, planteamos las ecuaciones. El puntaje total sería acá 8X en los puntajes para el 8, más ¿quién? Más 10Y en el puntaje para el 10, más 5Y en el puntaje para el 5. ¿Ya? Entonces quedaría así. 8X más 10X más 5Y igual a el puntaje total 99. Bueno, si operamos aquí, va a quedar 18X más 5Y igual a 99. Pero fíjense que esto es un múltiplo de 9 y esto es un múltiplo de 9. Si esto es múltiplo de 9, allá, entonces esto debe de ser múltiplo de 9. ¿Cierto? Por lo tanto, el valor que cumple para Y va a ser igual a 9. Pues no, el primer múltiplo de 9. Si ustedes toman el siguiente, el 18, y hacen las operaciones, ya no van a encontrar valor para X. Entonces, si X vale 9, reemplazas acá y hallas el valor de Y les va a salir igual a 3. Bueno, por lo tanto, recuerdan que habíamos dicho, el total de disparos que acertó, ¿quién era? El que acertó era 2X más Y. Entonces, 2 veces X más Y, esto es igual a 15. Como ese es 15, entonces esto es el total de disparos que acertó. Pero ¿se recuerdan acá que habíamos colocado? Decíamos que acertó 75% del total. O sea, al momento de reemplazar, el 75% del total es igual a 15. Recuerden que 75% es 75 sobre 100 del total. Igual a 15. Ya de aquí cancelamos, ¿no? Saca 25ava, 3, 25ava, 4, tercia 1 y tercia 5, 4 por 5, allá. Entonces el total va a ser 20. Si el total es 20, ya tendríamos entonces 20 disparos, ¿no? Y eso se encuentra en la alternativa B. Muy bien. Entonces, ya está. Esto acabaría con los ejercicios. Bien, eso acaba con los ejercicios, eso sería todo. De una vez, esta vez les vamos a presentar aquí las claves de los propuestos, ¿ya? A ver, ahí tienen. Claves de los propuestos. Ejercicio 1, sale avión. 2, sale dado.
3 sale avión, 4 sale avión, 5 sale dado, 6 sale avión, 7 sale dado y 8 sale casa. ¿Ya? 1 sale avión, 2 sale dado, 3 sale avión, 4 sale avión, 5 sale dado, 6 sale avión, 7 sale dado y 8 sale casa. Ya está. Listo. Ahora sí. Bueno, eso sería todo. Antes de retirarnos, por favor, es importante contestar la encuesta. Nos vemos, conmigo será hasta la próxima clase. Nos vemos el miércoles, ¿ya? Chao, chao, cuídense, que tengan un buen día. Nos vemos hasta el miércoles. Chau, chau.